Hola queridas amigas y amigos de Desansiedad, espero que estés muy bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta de platicar contigo, especialmente en este día que cumplo 14 días de que pasé por el proceso de recuperación de COVID. Como sabes, pues bueno, son estos 14 días que normalmente, digamos, dura el proceso que hay que guardar cuarentena, y me quise enfocar totalmente en nuestra recuperación y por eso también no lo había platicado antes, pero bueno, ya estoy aquí para compartirte cuál fue mi experiencia, qué fueron las cosas que tomé, cómo lo vivimos aquí en la casa y sobre todo también cómo fue la parte psicológica y emocional y cuáles son los puntos que creo que son importantes a seguir fortaleciendo en nuestra psicología para poder vivir mejor este proceso. Pues como sabes, mente y cuerpo están conectados y mientras más fortalezcamos nuestra mente, vamos a asegurar que vivamos un mejor proceso. Así es que bueno, primero que nada platicarte que estoy súper bien, estoy muy bien, realmente a mí me dio muy leve, me dio más como un pequeño catarro, que si no me hubiera percatado de que mi esposo también se estaba sintiendo muy mal, yo hubiera pensado que tenía una gripa muy leve. Yo empecé el miércoles, fui la que empezó con síntomas y mi esposo empezó el jueves. Yo me había hecho la prueba rápida de antígenos un día anterior, el martes, y esa es una primera recomendación que te quiero hacer si te vas a hacer pruebas. Estas pruebas rápidas de antígenos funcionan mejor si ya hay síntomas, porque yo me la hice sin síntomas porque estuve conviviendo con una persona que vi que estaba enferma y sentía un poquito de molestia en la garganta, pero no fue suficiente para que saliera positivo. Ya mi esposo se vuelve a hacer la prueba el viernes y él ya sale positivo en esa misma prueba de antígenos. Entonces, pues bueno, el miércoles yo empecé, el jueves empezó mi esposo con escalofríos y mi hijo mayor, que tiene 6 años, con fiebre. A mi hijo mayor simplemente le dio un Tempra y no tuvo más molestias. Le dio fiebre ese día, le dio fiebre al día siguiente, una vez, o sea, fueron 2 tomas de Tempra nada más, y sus gotitas de homeopatía, que con esas normalmente en los 6 años que llevo con él, pues le ha tomado pura homeopatía y siempre sale bien rápido. Entonces con él digamos que así fue, y mi esposo sí tuvo un poquito más de fiebre, de escalofríos y de malestar en general. Entonces yo lo que fue el jueves, el viernes, pues estuve con la adrenalina a tope, cuidando a mi bebé, que mi bebé tiene 1 año, 3 meses, ella no presentó nada. No sé si sepas, pero los niños chiquitos lo que sucede es que tienen pocos receptores de la proteína Spike, que es esta proteína del virus. Ellos tienen pocos receptores y por eso sus síntomas son muy pequeños. Sé que por ahí también puede haber las excepciones, pero la gran mayoría de los niños les va súper bien con este virus, es porque no tienen muchos receptores para ese tipo de proteína. Y por otro lado, mi bebé sigue tomando leche materna. Han habido ya muchísimos estudios que han demostrado que las propiedades de la leche materna protegen de la replicación del virus en el cuerpo. Entonces, entre que es chiquita y que tenía leche materna, pues yo creo que le fue muy bien, no presentó síntomas. Y si te interesa más saber de esto de la leche materna, busca sobre el factor de transferencia. El factor de transferencia lo tienen algunos otros productos que también pueden ayudar a fortalecer tu sistema inmune durante el proceso o antes. Entonces yo, incluso sabiendo esto, pues también había leído que una forma de ayudar a nuestro sistema inmune es tomando nuestra propia leche. Lo hice solamente una vez, no fui muy constante, pero también si tú tienes ese recurso a tu alcance, sepas que ahí tienes un muy buen recurso, ¿va? Para ti, para tu familia, ya sea de forma natural con la leche materna o con el factor de transferencia. Entonces, bueno, en cuanto vimos que mi esposo se sentía mal, ya le hicimos a él otra vez la prueba, sale positiva, y si bien en el momento que vimos el resultado, pues sí sentí esa adrenalina, fue más como una adrenalina de manos a la acción, o sea, vamos a empezar a contactar a nuestro doctor, que es lo primero que te recomiendo que hagas. Mi recomendación es que lo tomemos como cuando estamos embarazadas las mamás y buscamos con qué ginecóloga o ginecólogo nos sentimos a gusto, ¿no? Les preguntas cuál es su plan de parto, cómo manejan el tema de las cesáreas, si quieres un parto natural,
cómo manejan lo de la episiotomía, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos en nuestro total derecho de buscar un doctor o doctora que te comunique cuál es su protocolo, cómo atiende a las personas con COVID y que tú te sientas en confianza y que ya lo tengas ahí a la mano. Entonces yo ya tenía obviamente a la mano pues contactar a Gabriel. De hecho, unos días anteriores habíamos grabado un podcast sobre cómo sentirnos más protegidos, que te lo recomiendo, aquí lo puedes ver. Y bueno, pues lo contacté y empezamos con un protocolo de lo que es la ivermectina, que la ivermectina es un antiparasitario que ha demostrado tener propiedades antivirales para este virus. Y hago un paréntesis, todo lo que te voy a compartir, por favor, revísalo con tu doctor, no te automediques. Esa es mi primera recomendación. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de medicarnos en la etapa incorrecta del proceso de la enfermedad o con lo que no necesitamos o sobremedicarnos. Entonces, no te automediques y más bien, pues ve de la mano con tu doctor, ¿va? Entonces, nosotros empezamos con la ivermectina, que es una primera dosis el primer día, la segunda dosis el tercer día, y también con lo que es todo lo, digamos, lo básico de lo que tomábamos, era la vitamina D3 de 4000 microunidades, la vitamina C 4 gramos al día, zinc 25 miligramos. Tomé un complejo que se llama Phytodefense, que tiene varios flavonoides, entre ellos la quercetina, que te la recomiendo mucho, y una pastilla también de probióticos, prebióticos para ayudar a la flora intestinal. Te platico que se ha investigado también que quienes tienen una mejor evolución tienen una condición en la flora intestinal favorable. Entonces, por eso es que hay que consumir probióticos, alimentos fermentados y procurar salud intestinal, que ahí es donde se forja mucho nuestro sistema inmunológico en conjunto con el sistema nervioso. Entonces, pues tomé esos probióticos y también en la noche tomaba 1 hora antes de dormir 10 miligramos de melatonina. Se ha descubierto que la melatonina es una hormona, que es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño y se genera también con un buen dormir. Esta hormona tiene muchos efectos en el sistema inmunológico y ya se hicieron muchos estudios que han demostrado que la presencia de un tratamiento con melatonina mejora la evolución de esta enfermedad. Entonces, pues tomábamos la melatonina y por eso también te recomiendo mucho que te enfoques en hacer del sueño una prioridad. O sea, esta hormona la generamos de forma natural y nos va a ayudar, por ejemplo, los baños de sol nos van a ayudar a tener vitamina D3 y también a poder formar la melatonina que necesitamos en la noche. Entonces, precisamente este virus nos viene a enseñar que muchos de los hábitos positivos que fomentamos en general para una vida saludable, realmente sí ya tienen esta comprobación científica de que te van a ayudar a tener un mejor pronóstico con esta y otras enfermedades. Entonces, bueno, tomábamos los 10 miligramos de melatonina, mi esposo el ibuprofeno ante la fiebre, y aquí también te recomiendo que no nos asustemos ante la fiebre y le demos rápido algo para que se baje. Yo, por ejemplo, anduve entre los 36.5 y 37.5, un momentito, pero si no estaba molesta y no subía de ahí, no me tomé el ibuprofeno para bajarme la fiebre. Igual a mi hijo, eso es algo que siempre hago y que me enseñó su pediatra, que es no darle el Tempra como religiosamente cada 6 horas para mantenerlo sin fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es algo que nos ayuda, es un proceso físico que ayuda a combatir o contrarrestar o equilibrar lo que está sucediendo. Entonces yo normalmente lo dejo pues hasta que ya que ya lo vea incómodo o que no rebase de los 38,5. Pero el punto es que la fiebre tampoco es así como que la tengamos que siempre estar apenas suba a 37 y ya tomar algo, ¿no? Eso también revísalo con tu doctor y investígalo tú. Pero bueno, eso es algo que hicimos en casa, que pues sí, dejaba que tuviera fiebre mi esposo lo más que se pudiera y ya después tomaba el ibuprofeno. Ahora, algo importante, hay muchas cosas para contrarrestar la fiebre y para mejorar las sensaciones de dolor, pero sí se ha visto que lo mejor es tomar antiinflamatorios. Te platico
que el virus no es en sí nuestro enemigo o el problema, es la reacción inmunológica que tiene nuestro cuerpo. Si yo tengo una reacción inmunológica exagerada, voy a generar una cosa que se llama cascada de citoquinas. Es la cascada de citoquinas la que genera los problemas. Ahora, ¿por qué el cuerpo genera esta cascada, no? Es como un shot así fuerte de citoquinas. ¿Por qué lo hace? Porque sus niveles de inflamación ya estaban elevados y el virus viene a elevar los niveles de inflamación. Los niveles de inflamación se determinan mucho por el estilo de vida, hábitos como el ejercicio o falta de ejercicio, pero sobre todo la dieta. El consumir azúcar, harina, lácteos y productos procesados aumentan mucho los niveles de inflamación. Entonces, tú tienes mucho control sobre estos niveles de inflamación. Durante el proceso de la enfermedad, lo que vamos a hacer es tomar antiinflamatorios para que no se aumente, y por otro lado, la recomendación súper enfática que te hago yo y muchos médicos es que no consumas absolutamente nada de lácteos, harinas y azúcares, lo más natural posible. Entonces yo lo que hice fue que en cuanto ese mismo viernes que mi esposo salió positivo, le pregunté a una amiga si supiera de alguien que cocinara sano, rico, que me pudiera apoyar con comida. Y efectivamente conocí a una chica que prepara comida con semillas activadas, sin lácteos, sin gluten, todo vegano. Dije, perfecto, entonces le pedí comida para una semana para tener también esa, digamos, no tener ese estrés de tener que cocinar sano. Solamente cocinaba el desayuno y la cena, pero la comida ya la teníamos, y eso pues bueno, me ayudó mucho a estar relajada de saber que estábamos comiendo cosas sanas que le iban a ayudar a mi cuerpo. Entonces eso es la otra súper recomendación: nada de azúcar, nada de lácteo, nada de harina, ¿ok? Y revisa los productos que consumes. ¿Por qué? Porque luego tú dices, es una tostada, ¿cómo va a tener azúcar? Bueno, pues luego tienen azúcar y colorante, y tienen aceite hidrogenado, y tienen muchas cosas que no necesitamos. Yo ya venía desde antes cambiando esto en mi dieta, y sí estoy, pues sí, la verdad sí estoy convencida de que me dio tan leve por los cambios que yo ya venía implementando y por las cosas que yo ya venía consumiendo. Otra cosa que consumía todas las mañanas, que de hecho lo consumo de forma muy frecuente desde antes, es un jugo buenísimo que se llama el jugo Savicur. Lo encuentras en Vimeo. El jugo Savicur lleva kale, piña, aloe vera o sábila. Kale es col rizada, piña, aloe vera, cúrcuma, matcha, jengibre, limón y un poco de algún endulzante. Yo no le pongo nada de endulzante, pero este jugo poderoso, lo que es la matcha y la cúrcuma, o el matcha y la cúrcuma, tienen propiedades también antiinflamatorias. Entonces, pues bueno, me hacía este jugo al principio 2 veces al día, y yo siento que a mí ese jugo me ayuda muchísimo, y me ha ayudado desde antes a mantener mis niveles de inflamación bajos. Entonces ese también lo tomaba, y de repente ya más adelante de los días empecé a incluir una aspirina Protect. Me hice a mí y a mi esposo el lunes, después de que el viernes da positivo mi esposo, el lunes nos hicimos una química sanguínea completa, el factor de la C reactiva, otros estudios que nos mandó nuestro doctor para ver cómo estábamos en general. Salimos todo súper bien, todo en rango. Simplemente yo estaba un poquito en la parte alta del rango de coagulación. Entonces, por prevención, me tomaba una aspirina Protect en la noche, ¿va? Y esa aspirina Protect también he visto que lo recomiendan otros médicos y en otros procesos para precisamente ayudar a esto, pero tiene que ser con supervisión médica, ¿va? Para que veamos bien cómo estás en general y que sí sea lo indicado. Entonces, el viernes que mi esposo se sentía un poquito peor, decidimos empezar con algo que yo ya había investigado previamente desde marzo del año pasado. Escuché hablar de una sustancia que le llaman la sustancia milagrosa, pero también prohibida. Y es una sustancia que yo le di mucho seguimiento. Mi esposo lo empezó a tomar el viernes, vi que le fue súper bien. Para el sábado a mediodía ya estaba
fuera de la cama, ya no tenía molestias, estaba súper bien. Y de verlo así también, el sábado por la tarde, a mí el domingo ya me da como un bajón, ¿no? Se me baja toda esa adrenalina. Los días anteriores estuve de arriba abajo resolviendo todo y el domingo en la noche empiezo con un poco de tos. Entonces decidimos contactar a los doctores de la Comusab, que son los doctores que manejan este producto, que aquí los puedes investigar, para ver si era adecuado que yo lo tomara. Me lo mandaron como preventivo, realmente no es que yo lo necesitara por mi tipo de síntomas, pero lo empecé a tomar ese mismo lunes. Ese momento de tomármelo fue un momento de soltar el control, un momento de confiar y de reconocer que lo que yo había venido investigando los meses anteriores, en ese momento era momento de hacerle caso a mi investigación. Ahora, no te estoy diciendo y no te estoy recomendando que lo tomes, ¿va? Tengo que aclarar eso, no estoy recomendando que lo tomes. Te recomiendo que lo investigues y que tú tomes tus propias decisiones. Ahora, no es lo único, ¿no? O sea, tampoco sería válido tomar eso y comerte un pastel y no tomar ninguna vitamina. O sea, es la integración de un tratamiento, donde yo decidí incluir esto por prevención de que mis síntomas pudieran ir apareciendo, ¿va? Entonces, a lo que voy es ese domingo que me da el bajón. También empecé con mucha liberación emocional. La liberación emocional lógica de estar viviendo este proceso donde principalmente pues tuve miedo a perder a mi esposo, tuve miedo también a que a mí de repente se me complicara algo. Entonces lo que hice ahí fue contactar el miedo, llorarlo, hablarlo, y si todo el día quise estar llorando, todo el día quise estar llorando. A partir de ahí entré como en un proceso de ya verme a mí, cuidarme a mí, porque había estado muy enfocada en ver cómo estaban mis hijos y mi esposo. Entonces el lunes empiezo con este tratamiento también y empiezo a hacer muchos audios, por ejemplo, audios de tenemos unas meditaciones para fortalecer el sistema inmunológico, que aquí te dejo en los enlaces acá abajo. Tenemos unos audios de estar a salvo. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo genero una sensación de estar a salvo en mi cuerpo, voy a ayudar a todo el proceso inmunológico. Entonces me enfoqué ya, ahora sí, a entrar en estados de relajación, de meditación y de mucha visualización positiva de mi cuerpo. Mientras que mis hijos estaban viendo la tele, yo veía cachitos también, unos documentales que te recomiendo mucho, están muy buenos. Este documental, que es un testimonio de una persona que se sana, bueno, no que se sana a sí mismo, sino que entra en un estilo de vida que le permite tener a raya síntomas de su enfermedad, y este otro documental que habla del poder de la mente y de cómo podemos ponerle intención, y ya está físicamente comprobado que la intención tiene un poder sobre nuestro cuerpo. Entonces, con ese enfoque, con los audios, con las meditaciones, permitiéndome sentir mis emociones y expresarlas, así me fui, digamos, los días siguientes. Mi esposo mejorando, yo mejorando, cada día sintiéndonos mejor, cada día el cansancio iba siendo menor. Por ahí del martes, otra cosa que yo me gusta hacer y me ayuda mucho es los aceites esenciales. Entonces me metía a bañar y saliendo de bañarme olía el aceite de eucalipto, de romero, de tomillo. Y estos aceites pues normalmente me los pongo en el pecho, en la espalda y los huelo. Y hubo un día, fue el martes me parece, de esa semana, que lo hago, lo quiero oler, yo, no, bueno, ¿dónde está mi eucalipto? Y no olía cuando son olores muy fuertes. Entonces dije, wow, ya estoy viviendo eso que dicen, ¿no? Que si tenía la menor duda de que lo mío fuera un catarro, pues ya no lo tengo. Entonces eso fue no fue luego empezando los síntomas, fue al jueves, viernes, sábado, como al sexto, séptimo día de haber empezado los síntomas fue que tengo esta pérdida del olfato. E inmediatamente ahí lo que empecé a hacer, que te lo recomiendo si llegaras a tener este efecto secundario de la enfermedad, es que empecé a imaginarme el olor. O sea, no olía, pero entonces de todas formas lo olía
Y yo sabía que aunque no estaba siendo consciente del olor, sí estaba llegando esas sustancias a mi cerebro, y entonces yo me imaginaba cómo olía. Y la verdad fue un síntoma que me duró 3 o 4 días. No sé a qué se deba y no sé de qué dependa, pero yo creo que si activamos el canal de la imaginación, podemos revertir, ¿no? Y reactivar todo este circuito. Acuérdate que tenemos de nuestro lado la neuroplasticidad, tenemos la regeneración celular, y que con el poder de nuestra imaginación e intención podemos generar muchas cosas buenas. Entonces cada vez que comía me imaginaba el olor, me imaginaba el sabor, cerraba tantito los ojos y recreaba las sensaciones y los olores. Y yo creo que todo eso me ayudó a que como a los 3-4 días vuelvo a empezar a percibir. Y me llamó la atención que percibía más los olores de las cosas naturales, de la comida muy natural, de las semillas, de cosas que olían rico, así fresco, que otros elementos, ¿no? O sea, lo fresco, lo natural, también viene cargado como de autenticidad en sus olores, y creo que eso tiene mayor efecto en nuestro cerebro. Entonces, bueno, también hice mucho terapia de sonido. Te recomiendo mucho, la terapia de sonido es muy efectiva. Puede ser musicoterapia o terapia de sonido. La terapia de sonido lo que hacía por un lado era generar vibraciones en mi cuerpo, ¿no? El inhalar por la nariz y hacer esta vibración, hacer gárgaras y mandarme sonidos que yo sentía que necesitaba. Eso por un lado. Por el otro lado, hacía también audios de sonidos binaurales, que son muy buenos, también te los recomiendo. Y ya hay unos audios que encuentras en YouTube. Si tú pones frecuencias alta COVID o sanación frecuencia COVID, son sonidos que ponen a tu cuerpo en una frecuencia alta de vibración, y supuestamente, pues bueno, el virus vibra a cierta frecuencia vibracional, y si nosotros subimos la vibración de nuestro cuerpo, vamos a ayudar a que se activen las cosas indicadas en nuestro cuerpo y el virus se pueda, digamos, como remitir, ¿no? en nuestro cuerpo. Así es que bueno, escuché muchos audios, sentí la mejora impresionante junto con visualizar mi cuerpo haciéndolo intencionalmente. Todo eso a mí me ayudó mucho durante toda esa semana. Ya después, como al final, antier, hace 2 o 3 días, empecé a sentir otro bajón, muchísimo cansancio. Normalmente recogía la casa un día sí, un día no. Ahora sí, de plano no pude, ¿no? Ya fue como mucho cansancio. Yo creo que toda la parte emocional de ver a mi esposo sintiéndose mal, de esta sensación de tengo que cuidar a los niños pero me siento mal, quiero hacer cosas para recuperarme pero tengo que ver lo de la comida. Todo eso me puso como en una dinámica que me cansó también, mental y emocionalmente, y ya hace 2 o 3 días entré como en pues sí, como en un cansancio mayor. Lo platicaba con Ángel es psicólogo de nuestro equipo, y él también pasó por el proceso casi los mismos días que yo, pero él más adelantado, y me decía, lo único que aquí al final es que ya siento como una tristeza, como un cansancio. Y sí, yo también lo sentí, como una tristeza casi depresiva y un cansancio fuerte ya ahí en esa recta final. Y pues nada, dejármela sentir como te lo enseño. Hablé sobre ella, empecé a sentir también un poco de tos, y lo hablé con Gabriel, mi doctor, y me dijo, yo creo que es más tos reactiva. La tos reactiva, o también tos emocional, en mi caso ha aparecido en momentos muy puntuales en mi vida, momentos donde me enfrento a la pérdida de un ser querido que quiero mucho. Entonces, ya conociendo eso de mí, dije, claro, o sea, empecé a tener miedo a la pérdida de mi esposo, miedo a mi propia pérdida, y hablé de eso. Me dediqué 1 hora a hablar de todas las cosas que aparecieron emocionalmente en estos días. Al estar en casa 100% con mis hijos, me di cuenta de muchos límites que necesito poner, de mucho orden que necesito poner. He dejado de hacer cosas con ellos que son necesarios hacer. Entonces hablé de eso, hablé de las cosas que me molestan,
hablé de las cosas que me preocupan, que me agobian, que me saturan. Honestamente, abiertamente lo hablé hacia al vacío y santo remedio con la tos, ¿no? O sea, también hay que recordar que vamos viviendo un proceso fisiológico, pero que siempre va de la mano de lo emocional y lo psicológico. Y si tú trabajas las tres partes, pero sí le dedicas a trabajar el hablar de lo que sientes, el permitirte llorar, el escuchar tu cuerpo, entonces el proceso va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Y si a la par le damos al cuerpo alimentos que lo desinflamen y medicamentos o apoyos desinflamatorios, pues tu pronóstico no tendría por qué ser de gravedad, ¿verdad? Ahora, si no has tenido el virus, tienes miedo a tenerlo, empieza a trabajar en esta parte de fortalecer tu sistema inmunológico. Hay muchísimas cosas que puedes hacer para estar mejor preparado. Yo te platico que esta parte de la visión del virus y de la pandemia en general me ayudó mucho en este proceso a no vivirlo como recibir la mala noticia de sentencia de muerte, ¿no? Y esta preocupación absoluta o sensación de derrota ante un virus totalmente más fuerte que yo. He venido trabajando los últimos meses en cambiar mi perspectiva y más bien dejé de enfocarme en qué tanto me enfocaba como en esta parte de prevención del contagio, ¿no? De irte construyendo cada vez más una burbuja más hermética. Y en lugar de eso, porque ya iba hacia ese camino, en lugar de eso me empecé a enfocar en fortalecer mi cuerpo y en aumentar la confianza en mi cuerpo, porque yo no me sentía en confianza hace un año de que si me daba iba a salir adelante. Pero si me enfoco, y es lo que hice, en fortalecer mi cuerpo de verdad y aumentar la confianza en mí y entender cómo funciona el proceso, y contar con un apoyo médico que me diera confianza, entonces todo eso me permitió salir de esa posición como de víctima ante el virus y me puso en una posición más como de, bueno, vamos a encontrarnos virus. Esa fue otra cosa que confirmé mucho, la importancia de la red de apoyo. Durante estos días fue muy importante contar con un par de amistades, poder platicar con mi familia. Otro familiar estaba pasando por este proceso, platicar de cómo lo vamos viviendo. Eso me ayudó muchísimo también a vivirlo de mejor forma. Otra cosa que me ayudó mucho son los tés bien calientitos, té de hoja de bugambilia, té de romero con canela, té de moringa, hoja de neem y de jengibre. Los tés, lo que yo hacía era comía, desayunaba y comía, y después de cada alimento me tomaba un té calientito. Y bueno, ahorita pues ya nada más lo que me queda es un poquito como de mucosidad y cuando hablo un poquito de molestia en la garganta, pero realmente pues ya no tengo otro síntoma. Así es como he estado casi todos estos días, solamente el cansancio. Y mi esposo ya está súper bien, los niños súper bien, todos muy bien. Espero que mi experiencia te ayude. Recuerda que mi conclusión o mi resumen es que más bien te enfoques en ver qué necesitas tú en tu realidad actual para sentirte más confiada y confiado en tu cuerpo. Pide apoyo profesional si así lo necesitas, pide supervisión médica, pero ve la forma de enfocarte en lo que realmente necesitamos enfocarnos, que es dejar de vulnerar a nuestro cuerpo. No nos damos cuenta, pero nuestro estado de salud depende mucho de nosotros. Realmente no podemos seguir depositando en las instituciones médicas toda la responsabilidad. Algo que a mí me mueve mucho de toda esta dinámica que estamos viviendo es como que hemos caído en el error de culparnos también entre nosotros, de si hay contagios es porque la otra persona sale, no estamos ayudando al equipo médico porque X y X y X. Creo que nos estamos desviando de lo que realmente es necesario hacer, y es salir de la adicción del azúcar, salir de la adicción del glutamato
exigirle a las autoridades y a nuestros gobiernos, no nada más un etiquetado como funcionó en México, que qué bueno, es un gran avance, pero yo creo que regulaciones más fuertes de que no puede haber un producto para un bebé que tiene 300% más del azúcar que necesita, que no aparte no necesita, que podría consumir, ¿no? No podemos seguir permitiendo eso. Y si realmente queremos apoyar al equipo médico, que les quiero agradecer muchísimo todo lo que han hecho, pero creo que como sociedad realmente apoyarlos es prevenir la gravedad de esta y otras enfermedades a través de un cambio de hábito profundo y real en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio, en nuestro sueño, descanso y manejo del estrés. No podemos pretender que está bien y es suficiente tener una mascarilla y estar aislado en mi casa tomándome un refresco. No está bien eso y no se nos está comunicando la verdadera importancia que tiene los niveles de inflamación en esta enfermedad y otras. Entonces yo creo que este virus nos viene a enseñar precisamente que no nos veníamos dando cuenta de todas estas cosas que dañaban nuestra salud, que de verdad la dañan, tanto que nos ponen en un lugar de vulnerabilidad ante un virus nuevo. Y acuérdate, no te culpes, porque no es tu culpa. Es una adicción bastante fomentada también por los medios de comunicación, la propaganda, el marketing, todo está muy bien hecho para que seamos adictos a estos productos, pero hay que ser conscientes de que sí hay muchas cosas que puedes hacer para sentirte mejor, para revertir procesos de inflamación, para revertir diabetes, obesidad, hipertensión. No eres un ser vulnerable, indefenso, a la merced de lo que pueda pasar. Puedes tomar bastante las riendas de tu cuerpo, de tu salud, de tu mente, de tus emociones, para hacer lo mejor que está en tus manos, para estar lo mejor preparado y preparada para sobrevivir a un proceso como este. Creo que eso es lo que nos viene a enseñar este virus. Creo que este año puede ser un año excelente para que generemos este cambio social y depende de nosotros de cambiar el foco, que es lo que yo venía haciendo ya, cambiar el foco de cómo me aíslo más, cómo me protejo más, cómo me alejo más de las personas, cosa que no es sano tampoco y nos debilita estar en esa postura de miedo donde tú crees que a cambio de tu libertad vas a ser más protegido. Y además permitimos que el que está haciendo sea regañado y acusamos al que está sin mascarilla y nos estamos dividiendo como sociedad. Y nos estamos sobre todo distrayendo y desviando del camino de lo que de verdad necesitamos hacer, que es tomar las riendas de nuestra salud, cambiar estos hábitos, mejorar nuestra alimentación, exigirle a las autoridades que deje de haber productos genéticamente modificados. Tú sabías, ya me estoy yendo por otro camino, pero tú sabías que las frutas hermosas, redondas y brillosas no te están nutriendo como tendrían que nutrirte porque están genéticamente modificadas. Necesitamos exigir que los productos orgánicos regresen a los supermercados y sean del mismo precio que los baratos artificiales. Es como lo que vemos en México. Es más barato un refresco que una botella de agua. Y la botella de agua tampoco tiene lo que necesitamos para hidratarnos. Pero el punto aquí es que no estamos viendo lo que de verdad necesitamos enfocarnos para sentirnos más fuertes, para confiar en nosotros, para unirnos como sociedad y hacer lo que es verdaderamente importante. A mí este virus me ha venido a enseñar muchísimas cosas desde marzo del año pasado y que he podido ver esos aprendizajes y entender cómo funcionan muchas cosas a nivel social, político y de gobierno, gracias a que dejé de enfocarme nada más en el miedo y dije, vamos a usar ese miedo para conocer qué está pasando, para fortalecerme y para fortalecer a mi familia y quizás mejorar mi vida gracias a esto. Esa es mi perspectiva, esa es mi visión. Creo que sí se puede si nos unimos, podemos lograr lo que queramos, podemos cambiar muchas cosas que nos llevan a esta posición de sentirnos frágiles y vulnerables ante el virus. Primero hazlo contigo, pero luego unámonos
para pedir estos cambios y para que si queremos, por ejemplo, ayudar realmente a que la gente no se ponga tan grave, dejemos de solamente decir que no hay que salir y más bien pedir que se les dé suplementos de vitamina D3, que ya se vio que mejora el pronóstico, que se le dé suplementos a la población entera de lo que sí se necesita para fortalecer el cuerpo y que cada vez que vayas a tomar un refresco te diga tu nivel de inflamación va a aumentar y con eso tu riesgo de enfermar de gravedad. Entonces creo que esos son los focos donde necesitamos ponernos y que sepas que sí está en tus manos fortalecerte, aumentar la confianza en ti y mejorar muchísimo tu pronóstico en esta enfermedad. Recuerda, tomar las riendas tú de lo que puedes y apoyarte de algún equipo médico o algún médico que te dé esa confianza, que sabe manejar y que investiga y que está al día de lo que son los avances, porque cada día se va conociendo más, y que su tratamiento incluya las vitaminas adecuadas y los antiinflamatorios. Ve que tu doctor sepa de estas cosas y si no, mándale los artículos, pero necesitamos tomar una acción más proactiva, de involucrarte en tu propia salud. Ya no la dejes al azar, no la dejes en manos de otras personas. Toma las riendas de tu salud, porque es tu cuerpo, es tu decisión. Y sí hay muchas cosas, además de un medio artificial, para obtener protección. Sí se puede. Entonces, creo que por ahí es mi aprendizaje, lo confirmo. Espero que haberlo vivido pues ayude a dar este testimonio de cómo se puede sobrellevar. Y creo que lo más importante es este acto de soltar. Soltar de que ya hice todo lo que pude, ya estoy haciendo todo lo que pude. Y en el momento que ya estoy activamente ahí, pues lo que hice fue eso, pues ya suelto. Ya estoy haciendo todo. Si pude haber hecho más, no me enteré. Aún no lo sé, pero suelto cualquier resultado y ahí viene toda también la parte de activar mi fe, mi confianza en que la muerte no es un final y de que esté yo o no esté, todo va a estar bien con quienes me rodean. Ese acto de soltar, que también lo hago cuando me subo a un avión, me ayudó muchísimo, lo hice también ese mismo domingo, como para ponerme en esa posición de calma, ¿no? De relajación, de ya estoy haciendo todo lo que puedo, todo lo que podría, y ahora es momento de permitirle a mi cuerpo y a todas estas nutrientes que estoy consumiendo para entrar en el proceso de recuperación, sabiendo también que es pasajero, que no iba a estar ahí 3 meses, pero que si lo vivo con calma y escuchando mi cuerpo y con toda esta actitud mental, pues lo iba a vivir de mejor forma. Son unos días que vale la pena preguntarte cómo los quiero vivir e incluso programarte desde antes, en dado caso que sucediera, cómo los quiero vivir. Todo eso que te dé miedo del futuro, pregúntate cómo lo quiero vivir y trata de programarte para ello y vas a ver que va a ser la experiencia muchísimo más fácil y llevadera. Gracias por escucharme hasta este minuto, espero que de nuevo que te ayude, que te aporte. Aquí estamos para ayudarte, ya sabes que tenemos el curso del sueño para que puedas dormir mejor, tenemos el curso para manejo de la ansiedad, para que bajes esos niveles de tensión y miedo, y estamos empezando esta sección en nuestro podcast de salud, para que sigas al pendiente. Ya tengo 3 médicos más invitados para que vayamos platicando de cómo podemos ir tomando las riendas de nuestra salud y sentirnos más empoderados y confiados en nuestro cuerpo. Así es que bueno, un fuerte abrazo, gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por tu apoyo, por tus palabras y vamos adelante, que vamos juntos en esto y juntos construiremos una mejor realidad para todos nosotros. Abrazos.